Este episodio está producido y dirigido por Gal Creative. El psicólogo, logópeda y creador del modelo SCRTS para el autismo, el Dr. Barry Princeton, decía que el mayor miedo de un padre no es que su hijo sea diferente, sino el terror de un mundo que sea demasiado cruel para un cerebro que no sabe defenderse de la norma. Hola, mi nombre es Lalesca Pereira y por mucho tiempo viví la versión editada de mi vida, pero este es un espacio seguro para que escuches lo que nadie te cuenta. Bienvenidos a este tercer bloque sobre la neurodiversidad. Para los que no saben, estamos aquí con la psicóloga clínica y especialista en niños, Sor Ángela Almarza. Ya llevamos 2 bloques brutales que tienen que verlos. Ya hablamos sobre qué es, sus tipos y tocamos el tema de cómo se sienten ellos. Pero ¿cómo se sienten los papás? ¿Cómo se siente un padre después que su niño entiende que su niño no es igual a los demás? ¿Cómo se siente cuando lo están llamando desde el colegio? Mira, pasó esto, 2 y 3 veces a la semana. Cuando ya no sabes qué hacer contigo mismo, cuando tu hijo hace una rabieta en la calle y no puedes explicarle a la gente que está intentando expresar lo que siente, pero no de la forma habitual. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se sienten esos padres cuando les das por fin esa, no noticia, pero les dices y les colocas al fin un nombre a eso que ellos llevan meses, días, años intentando descifrar? Bueno, fíjate, hola Valesca, de nuevo, hola, antes que nada. Bueno, fíjate, es muy variado, dependiendo de la familia, dependiendo de cuánto tiempo tengan buscando el diagnóstico. Hay familias que por supuesto es un choque y viven un proceso de duelo, ¿ok? Y el duelo es real, viven una negación, tristeza, ira, buscan culpables. O sea, el duelo es muy cierto, pero hay familias que al encontrar el diagnóstico también aclaran dudas y dicen, ya entiendo todo, ya estoy tranquilo porque ya sé qué pasa. Entonces va a depender mucho de la familia. Indiferentemente del diagnóstico, yo siempre intento trabajar con la familia en el pronóstico. Ok, ya sabemos que todas estas conductas que han manifestado tu hijo tienen este nombre, porque eso es el diagnóstico. O sea, todas estas conductas se llaman así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Y considero que ciertamente, o sea, ser papá es agotador. Ya ser papá de por sí es agotador. Los papás tienen atención, tienen amor, tienen cuidados, tienen compromisos. Pero ser papá de un niño con diagnóstico es a eso sumarle terapias, es a eso sumarle informes. O sea, el papá de un niño con diagnóstico es el gerente de todo lo que ocurre en la vida de su hijo. Tiene que mantener informadas a todas las personas, a todos los recursos que tiene. Claro. Entonces estoy en el colegio, pero en el colegio me dicen eso, tengo que ir a decírselo a las terapias. Entonces las terapias están trabajando en eso, tengo que ir a decírselo en el colegio. Siento que eso le agrega un plus más trabajo a todo lo que hace un papá. Si te está gustando este episodio, dale like y suscríbete. Activa la campana para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. ¿Y cómo trabajamos, ponte por ponerle una palabra, deshumanización de incluso el niño? Porque el papá se vuelve chofer, terapeuta o coterapeuta, es el que tiene que hacer en la casa, es el que llama al del colegio. Entonces tu hijo no hace las tareas, entonces en la casa tenemos que hacer las tareas de la casa, las tareas que nos mandaron la psicóloga, lo que nos dice el terapeuta ocupacional, y entonces así seguimos y las citas al neurólogo. Y ya es como, ok, tu hijo no es tu hijo. Ya. Tu hijo es un ser que hay que mover de aquí para allá y que hay que tenerle tareas específicas. Y en qué momento tengo ese tiempo de amarte, de quererte y no simplemente de que tengo que hacer que estés bien. Ok. Fíjate, aquí entran varios factores. Primero, el autocuidado. Importantísimo. Yo siento que cualquier papá necesita un espacio de autocuidado, y papás de niños que tengan alguna neurodivergencia más aún, porque es más detalle, más atención, lo que tú dices. O sea, su casa se convierte en un espacio de terapia prácticamente. Ya su casa no es su casa, ya su casa es el espacio donde desarrolla autonomía, ya su casa es el espacio donde hace las tareas, ya su casa es el espacio de su patio, es el sitio donde trabaja la terapia, lo que le manda la terapeuta ocupacional de fisioterapia. Entonces creo que primero mucho autocuidado de parte del papá. Okay. Tu cuidado de que respetes tus tiempos, de que tengas tus espacios, de que entiendas que tú eres una persona también, de que tú mereces un momento para ti. Y segundo, para prevenir el cuidador herido, ¿sabes? Este síndrome que se da cuando estás fatigado, y no se da porque no quieres a tu hijo, o sea, se da porque eres una persona y te cansas, o sea, y eso me parece lo más normal del mundo. Pero en papás y en papás de niños
con neurodivergencias, ese cansancio se interpreta como que yo no quiero a mi hijo. Ellos solos, o a lo mejor puede haber factores sociales, interpretan que si estoy cansado es porque no lo amo, que si estoy cansado es porque no lo quiero, que si estoy cansado es porque ya tiré la toalla y yo no me voy a rendir, ¿sabes? Entonces creo que entran esos dos factores. O sea, cuídate mucho tú para evitar que pase todo esto, porque si tienes una carga significativa y sostenida, no es una carga que vas a sostener por un mes, es una carga que va a acarrear varios años posiblemente. Entonces, cuídate tú, pero también ten presente que te puedes enfermar. Y si tú te enfermas tampoco es la idea. O sea, ¿qué va a pasar si te enfermas? ¿Quién va a sostener eso? Claro. Bien, Y es saber todo. que no es un niño, es tu hijo. Exactamente. No hay que despersonalizar ese ser que amas, que quieres y que para protegerlo tienes que protegerte tú primero. Es como una máscara de oxígeno, el ejemplo que siempre colocan de las máscaras de oxígeno. Primero tú y después el otro. Total. Entonces, para que tú puedas ayudar a tu niño, tú tienes que tener una salud mental sostenible. Obviamente, es válido el miedo, es válido el que te sientas muchas veces avergonzado, incluso es válido no saber qué hacer, pero no significa que no necesites ayuda. Busca ayuda, busca personas que te puedan dar herramientas necesarias, busca una red de apoyo, personas que no seas tú solo lidiando, o tú sola mamá, o tú solo papá lidiando con el niño, sino que es un hijo, es tu hijo que también necesita tiempo para jugar, tiempo para amarlo, y no solamente para que esté bien. Sí. Total. Perdón. Y yo creo que también es importante como respetar esos espacios de descanso que tienen. Hay papás que no les gustan las vacaciones porque el niño va a perder las habilidades que ganaron. Y ciertamente es un factor importante. No te puedes ir un mes y medio de vacaciones porque lo que aprendió se le va a olvidar. O posiblemente se le olvide o no lo haga con la misma destreza con la que lo hacía antes. Claro. Pero respeta por lo menos una semana donde puedas descansar. Por tu bien. Incluso por el bien de tu hijo que está ahí todo el tiempo. O sea, que está de una terapia a otra. Si para ti es fatigante, imagínate cómo sería también para la otra persona. Que suena así. Ay, la gente no entiende. Estamos hablando justo hace rato en el episodio, en el bloque anterior, de la hipersensibilidad. Y estaban chocando dos tazas. Y me tenían la tensión, me tenían estresada. Y lo moví. Sí. Si no saben que Lali tiene alteraciones sensoriales, tienen que ver los los otros episodios y entender sí, por qué Lali tiene alteraciones sensoriales. Definitivamente. Mira, y uno de los miedos más grandes de los padres es la medicación. Esa palabra que tú le digas a ese padre, necesitamos agregar meditación a las terapias de tu niño. ¿Meditación o medicación? Medicación. Ok, medicación. Medicación. Fíjate, para los papás eso es un shock. Muchos papás lo toman como, pero ¿por qué en Aguara piensan lo voy a dopar, lo voy a volver adicto, ¿sabes? Todas estas ideas que uno tiene o creencias. Un fracaso. O fue un fracaso también, necesita esto, Aguara, así de, o hay padres que piensan, así de grave estará que necesita medicación. Y asocian la medicación con que es algo muy significativo. Pero es que yo creo que es más paradigma de nosotros que de verdad algo orgánico, que algo vaya a ocurrir. Porque si una persona tiene diabetes, no cuestiona la medicación de la diabetes. Porque es lo que necesita. Porque si una persona tiene alteraciones en la tiroides, no cuestiona la medicación. Porque lo necesita, porque es obvio, claramente lo necesita. Porque si nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla, ¿sabes? O incluso el tema de la vergüenza. A los padres a veces les da vergüenza admitir que les están dando medicamentos a sus niños. ¿Por qué no te da vergüenza darle insulina si es diabético? Totalmente. Entonces yo creo que es algo más de nosotros, es más creencias. Yo de verdad soy fiel creyente de que con un médico indicado, por supuesto, la medicación nos va a ayudar muchísimo. O sea, imagínate cómo yo como psicóloga enseño a regular las emociones en un cerebro que esté desregulado. Imposible. La medicación nos sienta las bases para que más adelante nosotros podamos trabajar de manera más fácil, alcanzar objetivos más rápidos con ese cerebrito que a lo mejor necesitamos ese apoyo bioquímico para poder consolidar incluso aprendizaje, autoestima, Totalmente. cosas, herramientas. Claro, la medicación nunca va a sustituir una terapia, pero sí siento unas bases sólidas para que las terapias tengan mayores avances. Entonces ahí yo parto de que la medicación es necesaria. O sea, hay que destigmatizar eso de que la Totalmente. medicación es mala. Totalmente. No de es verdad. mala, es una ayuda, es una herramienta más para que tu niño esté bien.
Claro, y tampoco es que lo vas a medicar tú, ¿sabes? No es que vas a tener automedicación. Claro. Tú vas a ir con un especialista y si el especialista lo está sugiriendo es porque algo está pasando. O sea, entonces yo creo que eso es la base más sólida por sí. O sea, tienes que ir con un especialista que te genere confianza. Muchas veces el especialista comience con pruebas y él te lo va a decir porque los papás me dicen, mira, probamos con esto, vamos a ver cómo les va y en 2 semanas vemos cómo vamos con los avances. Y ahí vaya regulando la dosis, eso es más común. O sea, nunca te van a, o muy poco, no voy a decir nunca, pero muy poco, no va a pecar, te van a dar una dosis definitiva, ¿sabes? Esa dosis siempre se va a ir alterando según las necesidades de tu hijo y según las vayan requiriendo, las vaya dejando de requerir. Pero sí siento que es algo muy importante en un proceso, totalmente, y más con niños con neurodiversidad. Yo he visto los cambios, o sea, yo he sido fiel testigo de chicos que al tomar la medicación no se le resuelven todos los problemas, no es que el niño ya se queda quieto, no es que el niño ya controle las emociones, no es que el niño va a mantener periodos atencionales de 45 minutos, Claro. pero sí tenemos mejores bases y cuando yo enseño las habilidades, ellos se las aprenden con más facilidad. Lo que antes me demoraba 3 sesiones, ahora me va a demorar 1. Entonces veo mucha más eficacia en todo el trabajo. Muy importante. Claro, y ahorita que estábamos hablando de la vergüenza que les da, por ejemplo, mostrar el medicamento, la vergüenza que le da a los padres que a su niño le dé una rabieta en la calle o que se ponga obtuso, como dicen, por algo. Inflexible, vamos a decirlo. Inflexible Sí. por algo. ¿Cómo trabajamos con esos padres que se sienten así, que nos están viendo y que dicen, no puedo más? O sea, sí, me siento vergüenza de los comportamientos que está teniendo mi hijo. Pero fíjate, la vergüenza ni siquiera es tanto hacia tu hijo. O sea, cuando te digo, es como la sociedad interpreta lo que está haciendo tu hijo. Tú no te vas a parar en pleno supermercado, tu hijo llorando porque le dijiste que no le ibas a comprar lo que él quería, y tú vas a decir, no, es que es neurodivergente, personas, por eso es que está actuando así, ¿sabes? Claro, vamos a llevar un cartelito. A partir de hoy lleven un cartelito y que diga aquí en el pecho, mi hijo es neurodivergente, no se asusten cuando, o sea no es una etiqueta que le vas a colocar a tu hijo. Yo creo que también, bueno, que parte más del estigma social que tú tienes, que el entorno lo perciba, ¿ok? Que puedes trabajar ahí, obviamente trabajar con el niño y que trabajar con el joven para que él entienda, anticiparlo. Mira, vamos a este sitio, vas a encontrarte esto, esto y esto y esto y esto. Sin embargo, hoy no voy a comprarte las galletas que te encantan. Vamos al supermercado, pero hoy no te voy a comprar esas galletas. Te prometo que en la semana que viene, y cumplir, sí te las voy a comprar. Porque se van a acordar. Si crees que no puedas ir conmigo porque te vas a molestar, quédate. Primero, anticipar con el joven. Y segundo, tú misma tener un plan para cuando eso ocurra. O sea, yo siento que ya tú saber qué hacer, en tener una conducta alternativa, te genera mucha tranquilidad y es donde entran los especialistas. O sea, conversalo con el especialista que está teniendo tu hijo y dile, ¿qué hago yo en ese momento? ¿Cómo refuerzo? ¿Hago extinción? Ajá, ¿qué hago? ¿Qué enseño? ¿Qué conducta alternativa uso? ¿Un regulador sensorial? ¿Qué hago? O sea, me saco un squishy de la cartera. Me saco un squishy de la cartera. Pero o sea, claro, es válido totalmente. que te sientas así, pero tienes que entender, creo que me encantó lo que acabas de decir con el tema de que no es a tu hijo, no sientes vergüenza de tu hijo, sientes vergüenza de lo que dice la sociedad. Total. O sea, no es entender qué es lo que estás sintiendo en realidad. Y partiendo de allí puedes entrar en la compasión de qué está pasando, en la defensa de tu hijo y en buscar soluciones alternativas. Y es donde también entramos en la sociedad. Ya va, antes que vayas a la sociedad, me encantó lo que dijiste y antes de cambiar el punto, quiero agregar algo ahí. O sea, ¿qué estás sintiendo? Yo creo que aquí lo importante en este tipo de casos donde te da vergüenza las conductas de tu hijo en un entorno social es cambiarte la pregunta. Normalmente, ¿qué dirá la gente? Es la primera pregunta. Pero si en lugar de pensar qué dirá la gente, te preguntas qué necesita mi hijo en este momento. Entonces, en lugar de solucionar para que la gente no diga nada, soluciono para darle tranquilidad a esa persona que está desregulada cerca de mí. Pero si estamos pensando en el otro, no vamos a pensar acá. Lo que pensar es acá, en lo que está aquí abajito, que está llorando, que está desregulado, que está molesto, que necesita. Entonces, bueno, yo creo que es más importante, más allá de cambiar la conducta, cambiar la pregunta y la manera en la que nosotros lo interpretamos. Exacto, por eso ahí voy ahora a la sociedad. Justo, entra el miedo de, imagínate, si se está portando así, mira cómo está viendo la gente, ¿qué va a pasar cuando no esté? Okay. ¿Qué va a pasar cuando mi hijo crezca y tenga 30 años y tenga ciertas conductas que en la sociedad no están bien vistas? ¿Qué va a hacer de él sin mí?
cómo se va a comportar, cómo lo van a ver, cómo va a interactuar, cómo va a entrar. Es como un miedo constante y creo que sí me he chocado con muchos padres que han tenido esas dudas y eso ni siquiera es miedo, eso es pánico de qué va a ser mi hijo, qué va a ser de él. Sí. ¿Qué te encuentras con eso? Fíjate, muy común, súper común, y tú lo estás diciendo y me llegaron varios papás a la cabeza. Entonces sí, es demasiado común, pero yo siempre intento atajarlo, ¿sabes? Claro. Ya va, vente para acá. No te vayas tan allá. O sea, en este momento, ¿qué tenemos que hacer? En este momento, ¿cuáles son las prioridades? Si eso va a pasar en 30 años, señor, su hijo tiene 7, venga para acá, ven, vamos a los 7 primero y después a los 30, vamos a los 30, pero ahorita a los 7. Y también, ¿qué estamos haciendo ahorita para que no pase eso, sabes? Como te dije al principio, más allá del diagnóstico, lo importante es el pronóstico. ¿Qué estamos haciendo desde hoy para que tenga habilidades de regulación emocional, para que tenga habilidades de autonomía, para que tenga otro tipo de habilidades motoras que le permitan ser más libre? Estamos sentando las bases para ese adulto del cual tienes miedo. Totalmente. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy? ¿En qué te estás enfocando hoy? No te preocupes por el mañana, ocúpate en el hoy, ¿sabes? Y yo creo que parte del duelo que te estaba diciendo al principio es un duelo que los papás viven constantemente, porque tengo el duelo cuando me dan el diagnóstico, pero también tengo un duelo cuando todos tienen noviecita y mi hijo todavía no tiene novia. También tengo un duelo cuando todos tienen 15 años y mi hijo no lo invitan a los 15 años. Tengo un duelo cuando todos van a la universidad y a lo mejor mi hijo en este momento no se encuentra preparado para una vida universitaria, que más adelante puede que sí. Entonces siento que el papá vive en un constante duelo y ese constante duelo le incrementa la angustia al futuro. Mira, si es ahorita, mira, y si ahorita está así, ¿cómo será después? Y si ahorita está así, ¿cómo será después? Entonces ahí creo que es muy importante aclararnos el presente. ¿En qué está pasando ahorita? ¿En qué necesito desarrollar ahorita? O sea, no importa que después no vaya a fiestas, pero entonces, ¿qué está pasando ahorita que no lo invitan? Bueno, es que trabajar las habilidades sociales. Vamos a trabajar las habilidades sociales desde ahorita para que más adelante se tenga esa oportunidad. Bueno, ¿qué está pasando ahorita que no tiene novia? Bueno, es que no identifica sus emociones, entonces no sabe cuándo le interesa a alguien. Bueno, vamos a trabajar de una vez que identifique las emociones para que eso no pase más adelante. Entonces vamos a atajarlo de una vez, ¿sabes? Y vamos a ocuparnos una vez. Es intentar entender qué es lo que está pasando, en qué podemos ayudarlo, en qué podemos darle las herramientas para que en un futuro no pase lo que tú estás viendo hoy que tu hijo tiene, no define quién es él. Totalmente. Más allá de quién va a ser. El pronóstico es lo importante y vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en un pronóstico en la mejor versión de lo que podamos trabajar. Y estos padres que tienen culpa, que dicen, fue por mi culpa, fue porque algo hice mal en el embarazo, fue porque me tomé un medicamento, pues sí, o sea, que dicen, esto fue mi culpa. O es porque tenía un tío o un primo que tenía eso, entonces yo misma sabía, entonces se fue por mis genes también, culpa genética también vemos aquí. Incluso hay papás, o he estado con papás separados, que el papá dice, no es que mi hijo sea así, es culpa de la mamá, porque es que la mamá tiene un primo que era así, entonces eso es culpa de la mamá. Como si de su parte no hubiera ningún tipo de responsabilidad. Por supuesto que no. Él es el papá, pero no tiene responsabilidad en nada. Entonces, yo considero que la culpa es algo importante. Ciertamente es un factor que es válido porque lo estás viviendo, toda emoción es válida. Pero vamos a lo concreto. ¿Qué sabes tú de cómo se da el autismo? O sea, el origen del autismo es multifactorial, ¿sabes? Entonces no podemos atribuir un diagnóstico nada más a un factor. Hay muchas cosas, muchos criterios, muchas categorías que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, claro, la culpa es una distorsión cognitiva que nos llega porque alguien tiene que ser responsable. Pero cuando trabajamos esa distorsión cognitiva con evidencia científica, por supuesto ahí la bajamos, ¿no? Porque en realidad no hay un único factor que determine si una persona es autista o no es autista, o tiene autismo o no tiene autismo, porque eso también es otro criterio polímico. Decirle persona con autismo, decirle autista, pero bueno, ese es otra cosa de términos. Eso sí, ese es un tema bastante extenso, bastante polémico, como dices. Sí. Y ¿qué pasa cuando existe en un mismo hogar un niño neurotípico y uno neurodivergente? Y entonces, ¿cómo tratamos a ese que, mira, yo me siento así, o esa diferencia de tengo que darle atención a él y tengo que cuidar y tengo que protegerlo, pero también tengo al otro que también tengo que cuidar, tengo que proteger, tengo que entender? Entonces pueden haber dos polos: o cuido mucho a uno, o le doy el interés que necesita al otro, o hago... ¿Cómo se siente? Aquí hay muchas maneras de verlo. Podemos verlo de la mamá, podemos verlo del hermano neurodivergente, podemos verlo desde el hermano neurotípico. ¿Cómo lo vamos a ver, no? Claro. Cada quien tiene su perspectiva. Una vez estaba en un taller para madres que yo realizo para trabajar, el bienestar del cuidador, precisamente.
Y esa mami tiene ese caso. Tiene un niño neurodivergente y tiene otro niño neurotípico. Entonces, estábamos hablando y ella me dice que es que siente que tiene dos mamás que están compitiendo dentro de ella todo el tiempo. La mamá del niño neurodivergente y la mamá del niño neurotípico, y cada mamá es diferente. Entonces, claro, son dos niños con necesidades distintas y muy sabio de su parte, que me parece una mamá súper sabia. Yo tengo que adaptarme como mamá a las necesidades de mi hijo. Ciertamente la atención al niño es difícil gestionar los tiempos. Obviamente uno va a requerir más tiempo que el otro. Entonces el otro puede que quiera más tiempo conmigo. En su caso, el neurotípico era el niño más pequeño. Entonces es más mamá. Pero ella me decía que se separaba. Que era una mamá para uno y una mamá para otro. ¿Okay? Ese era su caso. No digo que todos los casos sean iguales. Pero ciertamente gestionar el tiempo cuando tienes dos necesidades distintas debe ser muy complejo, o es muy complejo porque lo he visto, ¿ok? Eso desde el punto de vista de mamá. Desde el punto de vista del niño neurotípico pasan dos cosas. También tenemos que ver en qué puesto está, si es el hijo mayor o el hijo menor, ¿sabes? Van cambiando, todo es muy variante. Pero hay ocasiones donde el niño neurotípico es el mayor y muchas veces yo he podido ver que ellos más bien protegen, cuidan, defienden al menor, que es el neurodivergente. Entonces tiene este rol de protector. ¿Ok? En otras ocasiones puede ser otro polo y son el rol más bien de qué fastidio, mi hermano me quita a mi mamá, naguará, mi mamá se la pasa todo el día con mi hermano y para mí no tiene tiempo porque si mi hermano va a hacer esto, mi mamá ya no puede ir a mi evento, a mi actividad. Entonces están esos dos polos. Y cuando el niño neurodivergente es el menor, ellos tienden o a admirar a su hermano mayor por cómo es, por cómo se mueve, por lo que hace. Eso es lo más típico que he visto. Y a pelear con el hermano mayor también. Claro. Pero esos son como los roles que he podido observar desde mi clínica que pueden asumir las personas en estas familias con varios hijos y neurodivergencias. ¿Y qué recomendaciones les puedes dar a esos papás, a esas mamás que se sienten así como con dos mamás diferentes peleando dentro de ellas? Bueno, yo te digo que más allá de ser dos mamás distintas, eres tú. Entonces, está bien que tus roles de mami estén así discutiendo, pero entonces por encima de esos roles tienes que estar tú, que digas, tú haces silencio, es mi momento. Ahorita resolvemos esto, ¿sabes? Eso es como el principal consejo que yo les puedo dar y ese fue el consejo que yo le di a esa mami en ese momento. ¿Dónde quedas tú en esas dos mamás? Claro. Si esas dos mamás están peleando por salir a la luz, entonces, ¿qué momento sales tú? Porque tú no eres solamente dos mamás. Ese sería el principal consejo que pudiera darles. Wow, gracias. Miren, creo que este bloque nos ayudó para entender, mamá, papá, o sea, el diagnóstico que tienes en la mesa no define a tu hijo. Para nada. No lo define, Cero. No define quién va a ser, no, es muy válido lo que sientes, es muy válido la vergüenza que puedas tener, pero canaliza qué es verdaderamente lo que sientes. ¿Por qué es? ¿De dónde viene? Y en base a eso tienes las herramientas para trabajarlo. Si tienes miedo de tu hijo en un futuro, ya dijimos, sienta las bases de ese futuro. ¿De qué vamos a hacer con ese niño en un futuro? ¿De qué va a ser de ese ser humano en un futuro? ¿Tienes vergüenza de las conductas de tu niño? Creo que eso es un problema más de la sociedad, no de tu niño. No es algo que él vaya a cambiar repentinamente. Es algo que se va a trabajar por ciertas razones, porque pueden ser conductas disruptivas que lo dañan a él. Pero no que vayan a dañar a la sociedad. Más bien va a molestar lo que la sociedad ve como correcto. Entonces, justamente por eso que hablamos de lo que la sociedad ve correcto, es donde vamos a hablar del próximo bloque de la escolaridad y de esas llamadas constantes que les dan a las madres de tu niño hizo esto. Esa falta de inclusión de los niños neurodivergentes en la sociedad. Mi nombre es Lalesca Pereira y quédense porque aún queda mucho por escuchar de lo que nadie te cuenta. Bye. Para que una escuela llegue a ser inclusiva de verdad, tiene que tener políticas inclusivas que se desarrollen en culturas inclusivas. Y con base a eso nosotros vamos a poder determinar que sí lo es. Yo puedo estudiar y estudio todo el tiempo del mundo. Y llega el momento del examen y yo llego y quedo en blanco y no hay forma de que yo me desbloquee. Un maestro que esté dispuesto a entender que tiene que hacer una clase, que aparte que la vean, la escuchen, la sientan, la vivan, la corran, la escuchen, la practiquen, o sea, muchas cosas.
¿cómo te ayudo? Teniendo yo las herramientas necesarias para poder ayudarte a ti. Una persona con éxito no se mide por cuánto sacó, se mide por cómo llegó a ese punto. Fíjate, me quiero mover, o sea, lo terminé, ya me quiero ir, listo, ya. No te aguanto 8 horas sentado aquí escuchando. Ya terminé y entonces me voy a brincar un rato y voy a hablar con el compañero que no ha terminado y me voy